doctora Gina Paola Calero. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Educación, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en educación superior. A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos de innovación digital, transformación curricular, educación virtual y formación docente, aportando al diseño y evaluación de recursos educativos digitales, fortalecimiento de competencias pedagógicas digitales de maestros en todos los niveles. Como docente universitaria ha trabajado en pregrado y posgrado en modalidades presencial, virtual y a distancia, siempre con un enfoque crítico y con metodologías activas. Su experiencia se extiende a la coordinación de proyectos con entidades públicas y privadas, así como con investigaciones en el campo de la evaluación educativa y el uso de las TIC. El día de hoy nos acompaña con la conferencia titulada IA en Educación, Perspectiva Pedagógica. Bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes ya para todos y para todas. Es un gusto para mí acompañar el cierre de este evento tan interesante en articulación con la FUCS, la Pedagógica y la Uniagustiniana. Como dijo Juan Diego, orgullosamente egresada de la Educadora de Educadores de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente me desempeño como directora de la División de Innovación Digital en Educación en la Universidad del Bosque, donde ya llevo varios años y donde he tenido la oportunidad de recoger varios aprendizajes en esos ya, como decía Juan Diego, más de 20 años de experiencia, de los cuales más de 15 ya son en educación digital, siempre llevando la bandera a todos los lugares donde he trabajado de la pedagogía, de ese referente pedagógico, y ha sido un reto interesante, pero también maravilloso el lograr tener un posicionamiento como mujer y como psicopedagoga en un mundo de ingenieros, hombres, en un mundo de ingenieros hombres. Entonces yo vengo a hablarles de ese tema. Siguiente, por favor. Hay mucho que decir sobre la inteligencia artificial en educación y más desde una perspectiva pedagógica, y creo que varias de las ideas se han desarrollado el día de hoy en diferentes niveles. Yo creo que traigo un poquito de todo. Creo que la propuesta que les tengo, y creo que me voy a mover entre las diapositivas aquí, allí el máster estará pendiente de mi instrucción. Pero espero dar un aporte claramente al debate, siempre al debate, siempre al debate desde el referente pedagógico, pero claramente también a una perspectiva más pragmática. Entonces, yo aquí les traigo unas imágenes y nuestro conferencista, pues yo escuché las conferencias esta mañana. Eh, eh, Se me olvidó el nombre de Rogelio, creo que era el nombre, y disculpa si me equivoco. Desde esa perspectiva de artes nos podría ampliar también un poquito más, y quienes están aquí también, pero aquí les traigo para introducirnos a ese debate y de pronto aterrizar mucho más lo que se ha conversado en este día, unas ilustraciones que se dibujaron en Francia, se crearon en Francia en el año 1900. Y bueno, estas eran ilustraciones que se pasaban en cromos en las chocolatinas, en los cigarrillos en esa época, luego se hicieron en Alemania y en Rusia, pero las que les traigo aquí son en Francia. Y la meta era pintar cómo se imaginaban el mundo en el año 2000, estaba en plena revolución industrial en ese momento. Y yo les digo que el 2000 fue hace 25 años. No digo nada más, ha pasado ya tiempo. Y en ese momento se imaginaron cómo, pintaron como se imaginaban en el año 2000. Entonces miren aquí lo que hay y me encantan. Voy a tratar de ser rápida aquí, pero es que a mí me fascina siempre utilizar esto para el punto que traigo, para uno de los puntos que traigo, o el central. Y es, aquí vemos una persona encargada del aseo con una máquina, entonces ella barre y limpia. Pues como que le atinaron, ¿cierto? Ya tenemos los robots que limpian el piso, por lo menos. Siguiente, por favor. Miren esta imagen. Aquí tenemos un señor como ahí analícenla, pero yo antes decía, acá hay una videollamada, pero también hay inteligencia artificial que le dicta y le hace la imagen. Mejor dicho, predicciones del siguiente, por favor. Imagínense, esta se llama el tren eléctrico, sin más palabras. Siguiente, por favor. Y aquí viene la más
chévere de todas, en la educación. En la educación se llama esta imagen y yo adoro esta imagen, me encanta. Entonces aquí, ¿qué vemos? Hay una máquina y hay un profesor, el Tanorondo, ese hombre sabio, ¿cierto? Señor ya. Un estudiante que manipula esa máquina, la máquina está conectada por unos cables a unos cascos a los estudiantes. Analicemos la imagen, 1900. Entonces, ¿ahí qué hay? Tenemos un profesor y ahí coincido con lo que planteaba ahorita Jerónimo de la educación bancaria. Esta imagen era en 1900 y se imaginaron el mundo diferente, lleno de tecnología, y no estaban locos. Y Julio Verne y todo, no estaban locos. Pero en este caso, el análisis es muy profundo y de hecho en los anteriores, si uno empieza a mirarlo con otros ojos, hay muchas cosas que analizar sobre el mundo, cómo se lo imaginaban. Mundo tecnológico, pero en donde el profesor es el poseedor del conocimiento, características propias de la educación bancaria. Él decide de ese estante los libros que va a poner en la máquina. Hoy no estamos tan lejos. Uno pone el PDF y ChatGPT y Gemini y Copilot y todas estas se lo resumen o se lo pasan a un podcast, a un audiolibro, que eso ya hace rato estaba también, que era el primer nivel de IA, una IA básica. Entonces, hoy además la ponemos allá a procesar y le saca uno el resumen, notas, presentaciones, videos y podcast. Y a uno como profe, guías, tarjetas, estrategias didácticas, cuestionarios. En la última desarrollo de la solución de Google, hay un paquete en laboratorio también bueno, Notebook LM es una que uno la pasa y le saca toda la estrategia didáctica. Y uno la mira y uno dice, pues mis chicas, en minutos la sacó muy bien. No tiene, de verdad, muchas pocas cosas, o pocas cosas más bien que perfeccionarle, aunque ahí hay debate. Y no estoy diciendo que pues lo vamos a coger y ya copiar y pegar, no quiero que me malinterprete. Entonces aquí tenemos el profesor que pone esos libros, esa información, que es el conocimiento y como decía María, es la verdad del profesor, que estaba en la máquina y hay un chico que por lo menos está haciendo educación física porque está, pero él no está recibiendo información. Yo digo siempre que a esta viñeta le seguiría la viñeta de saquen una hoja y respondan el cuestionario. A eso le seguiría a esta viñeta. Fantástica, con una máquina increíble que hoy ya existe, pero imagínense en ese momento. Entonces llega a los cascos de los niños, yo diría, de pronto es audio, de pronto son unas corrientes neuronales que llegan y ya le conectan la información. Muchos años trabajé en un proyecto en Alberto Medani y el director quería algo así. Entonces, los chicos digamos que están recibiendo audio. El neuromito de los auditivos kinestésicos, eso ya no existe, pero pues, sí activamos las neuronas de formas diferentes. Pero entonces hay uno, fíjense los chicos hombres. Se imaginaban que los mismos hombres iban a seguir siendo formados en el 2000. Niñas no iba a haber, no. Okay. ¿Cierto? Entonces hay unos niños, uno mirando hacia abajo y uno dice, ese niño está como triste, ¿será que se está poniendo cuidado? Uno mirando a la ventana, están solos, por ahí un gran maestro, compañero con el que trabajé, Gabriel de la pedagógica, decía, cumple con las 3 S, sentados solos y en silencio. Las características de la educación bancaria. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? Yo también para algunas charlas o espacios de formación tomo imágenes del Museo de Pedagogía de la Pedagógica, de los salones. Nada ha cambiado, o muy poco, muy poco. Por lo menos la disposición de los estudiantes sigue siendo la misma, con el atril y allá ellos recibiendo información. O sea, lo simbólico de la ubicación en el salón sigue estando presente. Entonces aquí la gran reflexión, y yo traje unas diapositivas como iniciales también sobre la educación digital, porque creo que ahí está puesta la inteligencia artificial, pero aquí la gran reflexión es que ya lo han dicho y se sabe que la tecnología por sí sola no genera transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente aprendizaje, que es nuestro foco. Entonces, se cree que porque yo utilicé unas herramientas digitales, que porque uso aula virtual, que porque uso ahora inteligencia artificial, estoy en tremenda
innovación y estoy transformando la educación. Hay muchos que llevan esa bandera, sobre todo en el campo en el que yo me muevo y en el que trabajo. Y la reflexión es de fondo, claramente, y eso se ha hablado también hoy, y son muchas variables las que entran en esa reflexión, ¿no? Pero principalmente una reflexión pedagógica, epistemológica también sobre, bueno, ¿y eso para qué? ¿Y eso hacia dónde nos lleva? Hoy tenemos experiencias maravillosas de diferentes posibilidades de uso de la inteligencia artificial en educación. A las dimensiones o en las dimensiones que yo les traigo, hay experiencias increíbles que de verdad nos van a ayudar, pero siempre hay que tener y llevar, aunque siempre llevamos el debate al salón de clases y volvemos y le ponemos la responsabilidad encima al profesor, pero allí también hay posibilidades que trabajar. Lo que yo les traigo aquí también son unas ideas, unas reflexiones y tal vez unas posibilidades, porque hay varias, frente a lo que se puede hacer en diferentes dimensiones y la articulación de esas dimensiones para lograr aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes y que se desarrollen y que puedan salir adelante y todo lo que permite ser, estar en un proceso de educación. Siguiente, por favor. Bueno, yo también he escuchado esta mañana cuando hacían la pregunta y todos han usado inteligencia artificial. Sí, ya hace rato, está en todo, está allí, pero nosotros damos desde el contexto educativo esa reflexión de, creo que incluso está en la introducción del documento que nos enviaron del evento, y es, claro, usamos la tecnología, pero entonces, ¿cuáles son los debates detrás? Algunos acá de los que se ha hablado, en donde la educación digital y hoy la inteligencia artificial generativa nos permite a nosotros permitir, por un lado, en un primer nivel, el acceso a la información, el acceso al conocimiento, pero hay unos debates allí y es también cómo la misma tecnología reproduce desigualdades. Reproduce desigualdades porque la inteligencia artificial, ya lo han hablado aquí muchas veces, pero ya hay estudios de los sesgos que trae. Hay sesgos políticos, se reproducen estereotipos, digamos que va guiando hacia un modo de pensamiento. Y lo comentaba hace un ratico alguien en la interacción con la IA, pues claro, hay sesgos dependiendo de dónde esté. Está creada de esa manera, porque esta inteligencia generativa que estamos utilizando ahorita está hecha y entrenada con datos de humanos. Ya luego se proyecta que esté la superinteligencia, que es allá hacia donde se va y que todavía no sabemos bien cómo es que va a ocurrir, pero ya se está viendo que llega, que es una inteligencia autónoma, que ya no depende de los datos únicamente de los humanos, sino eh, también generará esos datos. Entonces, esa reproducción de desigualdades es algo que debemos tener siempre como referente con el uso de la tecnología, porque hablamos también de las dificultades de conexión, del acceso, pero también este tipo de brechas de segundo orden, que las primeras son de conectividad, pero las de segundo orden que tiene que ver con el adecuado uso de la tecnología. Eso es una brecha. Eso es una brecha y genera y reproduce desigualdades. Siguiente, por favor. Yo aquí dando clic se me olvida que no. Listo, aquí solo como para ilustrar esos tipos de brecha donde está la inteligencia artificial. Es que también creo que, lo tenía pensado para más adelante, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, ahorita, por supuesto que es el centro del debate, del tema central, pero hay que verlo en el general, en el uso de la tecnología, porque es que hace, ¿qué les digo yo? Unos 5 años, tal vez, no, tal vez me equivoqué, se venía hablando de una moda y era el metaverso. Y así hemos pasado periodos en la educación y con este avance tecnológico, con inclusión de tecnología. El metaverso, y eso era una moda, y ahora no va a haber salones y ahora todo se va a hacer en el metaverso y todo el cuento, pero resulta que el metaverso, si bien permite experiencias simuladas, lo valiosísimo es que hay experiencias simuladas con las gafas de realidad virtual y sean inmersivas. Pues eso es muy caro, es poco accesible para las personas, pero la diferencia con inteligencia artificial es que hoy, así sea en la versión gratuita, así desde el celular, incluso con baja conectividad, no requiere
una máquina que lo soporte, uno puede utilizar y los estudiantes pueden utilizar inteligencia artificial. Uno dice, no, los estudiantes no lo usan, todos los niveles. Ellos ya hace rato y primero que los profesores lo usaron y lo sabían manejar divinamente. Entonces, esa mirada desde lo digital y desde la educación digital es una invitación también que hago, porque si bien la inteligencia artificial no va a ser una moda, claramente, pues hay que verlo también desde ese lugar. Entonces, unos tipos de brecha de acceso, que son esas brechas de primer nivel que les hablaba, de formación también y de contenido. Aquí, por ejemplo, hablar de como oportunidad y también como desafío, como reto en cuanto a brechas. Como oportunidad, la inteligencia artificial podría eliminar brechas relacionadas con la ausencia de material inclusivo y contextualizado y permitirle a las personas acceder a la información. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hablamos 70 idiomas, en Brasil 220, pero aquí priorizamos contenido en español. Entonces, lograr tener o pensado para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, por ejemplo, incluyendo otros tipos de formatos en los materiales. Siguiente, por favor. Ay, yo pediría que me avisen el tiempo porque yo aquí puedo seguir mucho tiempo. Las posibilidades también de uso de la tecnología y de la inteligencia artificial claramente tiene que ver con que, y he conocido muchas experiencias y en donde se muestran indicios e inicios de la inclusión de la tecnología y de la inteligencia artificial para lograr esto, pero todavía le falta, o sea, como que hasta ahora se está empezando a incorporar pensando en flexibilizar los procesos para los estudiantes, en tener esos formatos variados, en tener apoyos diferenciados, y estoy hablando en el nivel de aula, de trabajo con el profesor, pero también conozco experiencias, por ejemplo, de análisis de volúmenes de datos con diferentes variables, grandes volúmenes de datos, con inteligencia artificial para poder analizar todo lo del estudiante, por ejemplo, en nivel de educación superior. Tenemos en la universidad un observatorio del éxito estudiantil y con inteligencia artificial se cruzan todos esos datos y se pueden identificar algunos elementos relacionados para identificar y prevenir riesgos de deserción, por ejemplo, por decir algo. Entonces, son experiencias que nos van sumando allí. Dale siguiente, por favor. Por aquí para interactuar un poquito. No es responsabilidad únicamente de los docentes, claramente. El profesor siempre se le ha cargado esa responsabilidad al profesor, pero como vamos a ver, si quieres, dale siguiente, por favor. Vamos a ver que hay diferentes dimensiones desde las cuales nosotros tenemos que pensar el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología. Esta mirada también está, digamos que, enfocada a que tengamos que pensar desde un nivel político y normativo, desde un nivel práctico y desde un nivel cultural esa inclusión de la tecnología y de la inteligencia artificial. Entonces, no solo es responsabilidad del profesor, hay muchos niveles y muchas capas en esta integración en educación y no se pueden desconocer. Y aquí hay algunas, porque por supuesto hay otras de orden también superior. Y hay otras variables que se cruzan allí que tienen que ver con lo tecnológico, lo pedagógico también, ¿no? Y que el punto fundamental es que lo tecnológico está ahí y tiene desarrollos y lo tecnológico va más rápido que lo pedagógico, pero lo pedagógico es lo más importante, ¿sí? Lo tecnológico pocas veces se piensa desde lo pedagógico, mm, muy pocas, casi nunca. Hoy hay desarrollos tecnológicos que se están pensando para lo pedagógico. Hay herramientas como Magic School, otras que uno entra y tú entras a Magic School y ahí encuentras y tienes asistentes de inteligencia artificial entrenados que te ayudan a crear lecciones, que te ayudan a crear guías, rúbricas y te las crean. Pero ahí lo clave es que no es que yo no la pueda utilizar. Ahí están, es cómo yo también lo complemento. Aquí me voy a adelantar también un poquito a otras experiencias. Nosotros en la división que yo dirijo tenemos a cargo la virtualización de cursos virtuales para programas virtuales y programas presenciales en las universidades privadas. Por lo menos ahorita estamos enfrentando un reto de optimizar procesos y es algo muy, esto está grabado, mercantilista de las universidades. Pero
Pero estamos ahí en el reto y el gran reto ha sido lograr eso que nos dicen desde las altas directivas sin perder la calidad y sin perder el foco pedagógico. Todo eso para decir también o centrar como lo que quiero, el ejemplo que quiero dar, y es que en ese proceso las cosas se demoran muchísimo porque el experto temático se demora muchísimo y dijimos, innovación, vamos a meter, aunque eso no es solo innovación, vamos a meter en este proceso inteligencia artificial y algo que hemos hecho para no hacer el cuento más largo es que nosotros hemos entrenado a asistentes de inteligencia artificial que hay que entrenarlos. La inteligencia artificial no es solamente utilizar el prompt o la instrucción y entrar a escribir, sino que uno entrena a ese asistente. Y hemos entrenado al asistente para que llegue a un nivel no de que te arrojó información sí porque sí, sino que toma en cuenta unas referencias y unas fuentes de información que elijo yo, no la elige la inteligencia artificial, sino que yo defino unas metas de aprendizaje, yo defino una estructura curricular y el asistente está entrenado para que no se invente información. Eso fue muy difícil de hacer. No fue fácil, porque la inteligencia, y aún así hay que revisarlo y lo revisamos. Para nosotros es muy importante la mirada, es una co-creación, como alguien más decía en las conferencias, es un ejercicio de co-creación, no es que salió y fue para publicar, sino que es un ejercicio de revisión. Y logramos que el asistente sacará un insumo, que es, así lo consideramos, un insumo en el que el experto temático construye, porque es el ejercicio más difícil al momento de realizar la producción de cursos virtuales. Es lo más difícil. Hemos integrado la IA, pero sin dejar de lado que la inteligencia artificial, ahorita hay una moda en este campo y hay unas empresas que ofrecen la producción de cursos virtuales, una fábrica de contenido, así lo venden. Han llegado a nosotros para evaluar y no han logrado entrar porque no va acorde con nuestra perspectiva. Y te dicen, usted hace clic y ya tiene el curso hecho. Y así lo venden. Y nosotros estamos muy lejos de esa perspectiva, pero sí hemos utilizado la inteligencia artificial con la bandera de lo pedagógico y con la bandera del lugar del humano. El lugar del humano está ahí muy importante. Sí nos ha ayudado a optimizar tiempos, pero les puedo decir que no es en 5 minutos que un curso sale, porque no es verdad. Y también les puedo decir que sí sale mejor cuando lo hace el profesor solo. Yo sí debo aceptarlo. Tengo que aceptarlo, que el profe solo que se demora mucho tiempo y hay que mejorarlo. Aquí ya sale bien escrito, por ejemplo, que nosotros nos encontrábamos con esas situaciones. 5 minutos, uy, Virgen Santa. Entonces, aquí hay que ver el componente, voy a aterrizarlo acá. Les traigo estas dimensiones institucional, curricular, docente y bioética. Y aquí me quedo un tricito acá, porque planteo no solamente un uso ético, una reflexión ética de la inteligencia artificial, sino bioética. Algunas cositas alcancé a escuchar al respecto, pero es que tiene que ver también con el reconocimiento del impacto social, ambiental y de otras esferas que tiene el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Ahí me centro para cerrar la idea en que, ¿saben ustedes cuántos mililitros de agua se usan solo en una conversación con ChatGPT o con Gemini? Entre 300 mililitros y 500 en una sola conversación. Y son muchos litros de agua que se utilizan para enfriar los servidores donde están los servidores de este tipo de inteligencia artificial. Ah, pero entonces no lo uso. No uso la inteligencia artificial, pues no, si fueras a la pregunta, no usaríamos correos por la cantidad de CO2 que emite uno al enviar un correo. Aquí no ese es el debate, es hacer reflexión sobre, y tenemos que hacer reflexión, ese también es el papel de la escuela y de lo que ocurre en la escuela, de hacer conciencia del impacto ambiental que tiene el uso de la tecnología y cómo nosotros podemos generar acciones para disminuir nuestra huella de carbono. Ese es el punto y la reflexión está abiertísima, o sea, todavía ahí no termina, pero la veo desde ese punto. Y en lo bioético también, en cómo la inteligencia, cómo debemos ver la inteligencia artificial y el uso de esa inteligencia artificial desde un enfoque muy crítico y un ojo supremamente cuestionador todo el tiempo,
porque, como se ha dicho, la inteligencia artificial tiene sesgos y perpetúa esos estereotipos e incluso está generando, perpetuando pues esas brechas que ya hablamos, entre otras, relacionadas con género, relacionadas con poblaciones y demás, porque digamos que no alcanzamos a mencionarla acá. Siguiente, por favor, para adelantarme en estos 5 minutos que me quedan. Entonces, en la dimensión institucional, hay una serie de oportunidades para aprovechar la inteligencia artificial para el análisis de datos y la toma de decisiones. Pero el dilema está en cómo la institución también, digamos que depende de o pierde su soberanía digital y sobre todo tiene la vulneración de los datos allí. Hay algo en que las instituciones deben trabajar. Uno, en la ciberseguridad para proteger los datos con uso de la inteligencia artificial. Eso no es montar allí. Si ustedes están montando datos de sus estudiantes en ChatGPT o en estos, de esta forma libre, están cometiendo un error muy grave por la seguridad de los datos. Eso no se puede hacer ni datos institucionales. Hay que entrenar a la inteligencia artificial y eso cuesta. Y eso lo tiene detrás un equipo humano también trabajándolo. Entonces, uno es la vulneración de los datos que hay que trabajar y es algo muy, muy serio que hay que intervenir institucionalmente. Y dos, también la generación de protocolos y políticas institucionales. Las universidades están quietas con eso. El país también está un poquito quieto con eso. Y bueno, acá hemos hablado, pero cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo estamos viendo a nivel país y a nivel institucional? Las instituciones deben establecer esos protocolos. Dale siguiente, por favor. Bueno, en la dimensión curricular, por supuesto, ahí se pueden incorporar elementos que se potencian con el uso de la inteligencia artificial, pero si no se utiliza bien y si no se entrena bien con los contextos propios de las instituciones donde se desarrolla y se diseña ese currículo, pues claramente estaríamos hablando de devolvernos, bueno, de devolvernos a las perspectivas de los 50 en esas miradas técnicas del currículo donde se estandarizaba, aunque es que todavía estamos un poquito ahí, ¿no? O sea, no, eso no es culpa de la IA, pero ¿cómo podríamos aprovechar la IA precisamente para pensar esas partes operativas también del currículo muy contextualizadas a la realidad de las instituciones? Y claramente desde lo curricular, sí, ya tenemos el COMPES también que está allí, tenemos lo de la UNESCO, tenemos competencias digitales para los profesores donde se involucra el componente de ética de la inteligencia artificial. Yo creo que están en esas capas y en esos niveles lo que orienta también. Tenemos elementos, pero yo creo que vamos poquito atrasados, aunque hay unos componentes de gobierno e internacionales que van avanzando. Y la alfabetización, entonces, en ese sentido, es muy importante. Dale siguiente, por favor. Que creo que ya, no quiero mirar a Juan Diego para que no me diga que ya. Dale siguiente. Bueno, hay unas, en la dimensión docente, ahí, por favor. En la dimensión docente, sí que hay muchas cosas que aprovechar, pero el foco y lo que hay que insistir es que hay un miedo de que el profesor va a ser desplazado. Yo les quiero rápido, me voy a tomar aquí, contar una cosita, y es que yo empecé en la universidad en el siglo pasado, como decían en la charla anterior. Empezamos con la profe Sandra a estudiar en el siglo pasado y en la universidad pedagógica había un proyector de acetatos. La tecnología estaba ahí. Y los profesores usaban los proyectores de acetatos y algunos no, pero unos sí. Hacían lo que otro amigo dice, el karaoke académico. Hablaba y leía las diapositivas y nada pasaba y todos pues estábamos poniendo cuidado y era la educación más bancaria que había en ese momento. También había después un videobeam de este tamaño que siempre tenía, ¿sí o no, Juan Diego? Siempre tenía el lente dañado, pero algunas veces lo utilizaban y las diapositivas eran con todas las animaciones, los sonidos y las flechas. Y ahí ya le estoy hablando del 2000. Y entonces allí, muy chévere la tecnología, muy linda la animación, pero seguíamos con el karaoke académico. Luego vinieron las herramientas de videollamada, el profesor daba las mismas, ya sin tanta animación, pero seguía leyendo y sigue leyendo. En algún decano de una universidad me dijo, Gina, necesito ya el holograma del profesor. Yo, ¿para qué? ¿Para que haga la karaoke académico otra vez? Entonces, la tecnología allí está. Y hoy la inteligencia artificial, ahorita sí que nos dijo, aquí estamos, aquí estoy.
entiéndanme bien con lo que estoy diciendo, y le dice al profesor, toca pensar nuevos modos para que los estudiantes construyan conocimiento. La experiencia de Juan, se me olvidó el nombre que te gusta más, pero la experiencia de Jerónimo es valiosísima porque yo he encontrado algunos ensayos que van adelantando en la que se están haciendo ejercicios de metacognición con los estudiantes para que ellos no solamente van y usan la IA, lo de usar Google Docs me pareció fantástico, pero no solamente usar la IA, sino qué pasó, qué hizo ahí, qué le sacó la IA, usted cómo lo ve, se inventó cosas, porque la IA se inventa muchísimas cosas, muchas, muchas. No es verdad lo que, y ustedes leen ChatGPT, no si han leído abajo, dice, por favor revisa porque no todo sale bien. Eso lo está advirtiendo. Entonces, esos ejercicios de transformar la formación, que ya no haya el cuestionario de la viñeta de mi presentación inicial, en decir cuestionarios o qué otras posibilidades hay. Y la IA nos ayuda a pensar otras posibilidades, porque créanme que en mis 20 años de experiencia que he formado profesores de todos los niveles, los profes, no a todos los profes se les facilita pensarse esas estrategias y la inteligencia artificial ayuda a aterrizarlas como inspiración, como, bueno, yo tengo esta idea, pero ¿qué hago? ¿Pero cómo lo hago? Y se lo ayuda a aterrizar. Hay varias experiencias que se están sistematizando hoy, poquitas, digamos que sistematizadas, o sea, no como inicios, sino propiamente ya ejercicios analizados y documentados en el uso de la inteligencia artificial en estrategias didácticas, en evaluación, en potenciar la evaluación. Conozco otra experiencia en que los estudiantes escriben el examen de matemáticas o de inglés en lápiz y papel, se le toma la foto, se han hecho procesos no solamente de entrenar una IA como ChatGPT o demás, sino que ya son procesos de automatización que hay que aprender también a hacer para aprovecharlos. Y se monta la evaluación, hace todo un proceso y le llega al estudiante la retroalimentación y es una retroalimentación muy poderosa, una realimentación muy poderosa, en donde le dice, se equivocó aquí, usted debería poner esto, mire dónde tuvo el error, mire dónde tuvo la cosita. Es supremamente detallado, que hoy el profe de hoy no tiene tiempo para hacerlo. No quiero decir que se reemplace eso con la inteligencia artificial. Alguien decía, bueno, y el profesor sí va a tener más tiempo, que le van a poner más estudiantes, ya eso depende del nivel institucional, pero el profesor podría abrir espacios usando la inteligencia artificial para procesos operativos, para inspirarse en lo pedagógico y para poder tener tiempos de personalización con los estudiantes y poder tener tiempos de realimentación más efectiva con los estudiantes, más, digamos, formativa para que al estudiante le sea muchísimo más útil. Dale siguiente, por favor. Pues ahí está el estudiante. Nosotros, ¿cuál es el de los mayor temor que uno escucha siempre con los docentes? Y el estudiante se va a copiar. Hoy tenemos, y yo no sé cuántos tengan acceso, por ejemplo, a los datos de fraude en sus universidades, de la cantidad de fraude que hay, en donde ya les venden a los estudiantes unos pucks para entrar a los exámenes en línea y que los responda. Y uno cómo se da cuenta, porque sacó 5 en 0.1 segundos. Y los venden. Ese es un gran problema, pero también hay unas situaciones que hay que analizar también de fondo. Hay algunas investigaciones que dicen que el uso de la inteligencia artificial aumentó la plasticidad en los estudiantes, la plasticidad cognitiva. Por ahí están esos estudios. Hay estudios que hay también se identifican los riesgos y las afectaciones neuronales y cognitivas que tiene el uso y la dependencia de la inteligencia artificial. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, pero no solo con nosotros, sino que en ejercicios metacognitivos hay que ponerlo en la mesa con los estudiantes. Hay posibilidades del uso de la IA y hay ejercicios en donde a los estudiantes se les enseña o se les entrega un tutor para que les ayude a estudiar, por ejemplo. Esos tutores de la enseñanza del idioma, Duolingo, por ejemplo, es una IA básica, pero hay IA generativa que ya se puede entrenar y hay gente que está dejando de usar Duolingo, los que usaban Duolingo, para usar IA para aprender un idioma.
y está funcionando, por ejemplo. Entonces, hay posibilidades, pero hay que ponerle ojo a esos espacios allí, digamos que de mucho riesgo para el aprendizaje de los estudiantes. Creo que abarqué todo, Juan Diego. Pero bueno, hay mucho que decir, solo quiero cerrar con eso. Quiero cerrar en que el debate sigue teniendo que estar abierto y hay que llevarlo a un plano de cómo esos asuntos se llevan a las instituciones en los niveles grandes, en lo macrocurricular, en lo mesocurricular y en lo microcurricular. Y siempre los profes tenemos un lugar tremendamente importante en esto.